El tema de hoy va a ser sobre la anestesia para pacientes con síndrome de vena cava superior. En cuanto al menú de los temas que vamos a analizar, vamos a tocar sobre algunos conceptos generales y también que son relevantes para la atención de esos pacientes. Posteriormente vamos a concentrar en lo que es el manejo perioperatorio y al final algunos mensajes para llevar a casa. A manera de introducción, vamos a comentar algunos conceptos generales acerca de este síndrome. Primero, vamos a hablar sobre la anatomía de la vena cava superior. La vena cava superior se forma de la unión de las dos venas inominadas. También se le conoce como los troncos brachiocefálicos venosos. Y una vez que se junta, forma un drenaje común que es la vena cava superior, para después desembocar en el atrio derecho. Esta estructura vascular representa el retorno venoso de la mitad superior del organismo y tiene una longitud que puede ser variable, pero en un adulto promedio la longitud es de aproximadamente 7.5 centímetros, con diámetro que va de 1.5 hasta 2 centímetros. Es una estructura vascular muy importante, relativamente corto, pero se encuentra dentro de una estructura anatómica, una zona anatómica donde confluyen muchas otras estructuras. Potencialmente también es una zona donde puede aparecer tumores, y esa es la razón por la que esa estructura puede sufrir compresión o infiltración. Y globalmente a esta entidad se le conoce como síndrome de vena cava superior. El síndrome de vena cava superior ha sido descrito por primera vez por William Hunter en 1757. Y de manera muy resumida, el síndrome de vena cava superior se define como aquella entidad en donde se conjuntan signos y síntomas causados por la obstrucción de flujo sanguíneo en la vena cava superior que drena hacia el atrio derecho. Como consecuencia de esta obstrucción, vamos a tener dificultad para el retorno venoso, se va a producir congestión de las estructuras que se encuentran en la mitad superior del cuerpo y con la aparición de circulación colateral. También, concomitantemente, la causa que llevó a la compresión de la vena cava superior también va a producir efectos mecánicos sobre otra estructura que pasa muy cerca, como por ejemplo estructura de la vía aérea, estructuras neurales, músculos y también lo que es el drenaje linfático. ¿Cuáles son las principales causas del síndrome de vena cava superior? Hay una constelación muy grande de etiología. Carcinoma de células pequeñas, carcinoma epidermoide de pulmón, un adenocarcinoma de pulmón, linfoma no Hodgkin, tumores metastásicos, linfoma de tipo Hodgkin, un bocio que crece y hace proyección intratorácica, mediastinitis fibrosante, sarcoidosis, la trombosis venosa, el síndrome de Behçet, y todos estos, en algunos casos, se ha propuesto la mnemotecnia de las T. ¿Cuáles son esas T? Timoma, tiroides, teratoma, y la otra T, que es bastante común, pero como no lleva T, entonces se ha denominado como terrible linfoma. En términos globales, en la actualidad, el 80% de las causas de síndrome de vena cava superior son secundarias a neoplasias. Pero antes de esto, la epidemiología era otra, porque era mucho más común las infecciones y después se dio origen a la neoplasia cuando la sífilis se controló, porque antes de eso, una causa muy común es la aortitis sifilítica con esos grandes aneurismas que hace compresión hacia todo lado, incluyendo hacia la vena cava superior. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es que hasta el momento, en la actualidad,
el 80% de los pacientes que tienen síndrome de vena cava superior tiene una explicación neoplásica y generalmente son neoplasias avanzadas, conlleva mal pronóstico. Como consecuencia de esta obstrucción, vamos a tener una serie de signos y síntomas, como por ejemplo edema facial, edema de las manos, ingurgitación de las venas tanto del tórax como del cuello, plétora facial, alteraciones visuales, síntomas respiratorios como disnea, tos, disfonía, estridor, síncope, cefalea, mareo, confusión y alteración del estado del sensorio. Aquí ustedes pueden ver la foto de un paciente que tiene síndrome de vena cava superior. Este paciente tiene una gran cantidad de red venosa con coloración violácea. Si uno lo comprime, palidece, suelta la compresión y rápidamente retorna esta plétora, y es la manifestación de la circulación colateral. Cuando hay una obstrucción, el drenaje venoso busca rutas alternas y aparece esto que se le conoce como circulación colateral. Observe que este mismo paciente, en la pared lateral del tórax, aquí ustedes pueden ver, tiene una franja que corresponde a lesiones herpéticas. Bueno, esto lo que denota es que este paciente lo que tiene es un tumor avanzado que, como consecuencia de la inmunosupresión celular, aparece la reactivación de una lesión de tipo herpética. Desde el punto de vista fisiopatológico, podemos resumir de que hay compresión venosa, pero también hay, dependiendo de la presencia de circulación colateral, así como de la compresión de otras estructuras, vamos a tener una gravedad que varía desde poco sintomático hasta paciente que tiene síntomas francos o incluso claudicación ventilatoria. Y vamos a revisar también por cuáles son las rutas de una circulación colateral, y también vamos a ver que dependiendo del sitio de obstrucción, así vamos a tener manifestaciones más leves o manifestaciones más graves y o aparatosas. Entonces, cuando hay una obstrucción, lo que vamos a provocar es una hipertensión venosa proximal a la obstrucción. Por eso vemos plétora facial, por eso vemos edema de miembros superiores y también de la cara, de la conjuntiva, así como manifestaciones compatibles con datos de hipertensión intracraneal, como sería la cefalea, los trastornos visuales y los trastornos de tipo obnubilación, y en estado muy avanzado hasta aparecer coma. Pero no todas las estructuras sufren la misma magnitud y la vulnerabilidad para la compresión. Para eso tenemos que entender de que si tenemos una estructura hueca, hay una presión intraluminal, y por fuera vamos a tener una presión extraluminal. De que se colapse esa estructura hueca dependerá de la presión neta transparietal. Si la presión extraluminal es superior a la presión intraluminal, entonces se va a producir colapso. Pero también el otro factor es la rigidez de la estructura hueca. Una pared poco rígida se colapsa fácilmente y de forma pasiva, pero si tiene una férula, por ejemplo en el caso de la tráquea, que tiene una férula cartilaginosa, a pesar de que el delta P transparietal favorece el colapso, pero por la rigidez de esta estructura cartilaginosa le da rigidez y previene el colapso. Entonces, a manera de resumen, tenemos varias estructuras huecas que se puede comprimir y colapsar. Tenemos el esófago, la tráquea y las estructuras vasculares, la arteria y la vena. ¿Qué es lo que mantiene la patencia y el movimiento dentro del lumen? Pues para el esófago tiene la ventaja de que posee peristalsis, pero la vena no tiene ninguna de los otros mecanismos para mantener la patencia y el flujo dentro del lumen. Por ejemplo, en el caso del esófago, la peristalsis es lo que empuja el bolo alimenticio, a pesar de que el esófago
no tiene férula y a pesar de que la presión intraluminal puede ser menor que la presión extraluminal, debería estar colapsado. De hecho, en condiciones normales el esófago está colapsado, pero por la presencia de peristalsis hay avance del bolo alimenticio. En el caso de la tráquea, a pesar de que el delta P transparietal favorece el colapso, pero por la presencia de la férula cartilaginosa se logra mantener su patencia. Y en caso de las arterias, la tremenda presión intraluminal mantiene su patencia a pesar de que no tiene pared ni peristalsis. ¿Y qué pasa con la vena? La vena no tiene ninguno de los mecanismos anteriores, ni una férula cartilaginosa, tampoco tiene peristalsis y la presión es muy baja. Por eso la vena es la estructura más vulnerable. Y además de que es la vena una estructura vulnerable, tiene el hándicap de la vena cava superior de que se encuentra en una estructura anatómica que es rígida, una especie de jaula ósea que sería el mediastino superior. Alrededor hay un montón de estructuras óseas que no le permite distender ni hacia adelante, ni hacia los lados, ni hacia arriba. Es un compartimento además relativamente pequeño, por ahí pasa un montón de cadenas linfáticas, entonces cuando hay un tumor crecen las adenopatías y causa la compresión. Y por el otro lado drena un gran volumen de sangre, que tanto la mitad del retorno venoso. Y por el otro lado, en condiciones normales, la vena cava tiene poca circulación colateral. Y esta es la razón por la que cuando se tapa esta vena, empieza a buscar circulación colateral en sitios que no son anatómicamente usuales. Vamos a ver en este esquema la visualización de la estructura del mediastino. Acá tenemos la vena cava superior. Vean que tiene 7.5 centímetros de longitud. Esta es la vena ácigos, una estructura vascular muy importante de circulación colateral y se encuentra en una estructura relativamente pequeña. Atrás está la columna, adelante está el esternón y a los lados se encuentra la estructura de la jaula ósea torácica. Y por ahí pasa un montón de otras estructuras como los grandes vasos y también el drenaje linfático. Y hay dos nervios que también se puede comprimir con mucha facilidad y muchas veces acompaña a las manifestaciones de síndrome de vena cava superior. Tenemos el nervio frénico y el nervio recurrente laringio. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a dictar las pautas en el manejo de esos pacientes en el perioperatorio. Imaginemos cuando hay un tumor que está creciendo acá a nivel del mediastino superior, va a comprimir la vena cava superior, pero también puede comprimir este nervio, el nervio frénico que baja acompañando a un montón de estructuras y se encuentra en estrecha cercanía con la vena cava superior. Por eso es que cuando se comprime, entonces muchas veces se lleva por delante también el nervio frénico y es la razón por la que vemos este tipo de situación. Observe que este paciente tiene un síndrome de vena cava superior y tiene parálisis frénica. Observe cómo el diafragma derecho está mucho más elevado y para compensar esta parálisis hubo una hiperinsuflación compensatoria del pulmón izquierdo. Y esto es algo que tenemos que tener en mente. ¿Por qué? Porque si hay una parálisis frénica, como en este caso, ese es otro de los montones de casos que hemos tenido de síndrome de vena cava superior, con la infiltración del nervio frénico, se produce parálisis del diafragma, en mi diafragma derecho, y esto va a producir una elevación del hemidiafragma con menor capacidad de residual funcional y eso explica una rápida desaturación en el momento en que el paciente entra en apnea. Otra estructura muy importante que se comprime es el nervio recurrente laríngeo. ¿Por qué? Porque también al otro lado, en el mediastino superior, se encuentra esta estructura que es el nervio vago, que desciende rodeando alrededor del esófago. Y una rama importante es
la rama del recurrente laringio, que cuando se paraliza, también causa manifestaciones en vía aérea superior con parálisis de cuerdas vocales. Entonces, si tenemos una parálisis frénica y una parálisis del nervio recurrente laringio, podríamos tener serios problemas cuando vamos a extubar a estos pacientes. Y ahora tenemos la posibilidad de hacer estudios para objetivar la reconstrucción, como por ejemplo esta reconstrucción tomográfica, se puede ver cómo la vena cava superior no está. Lo que está es un tumor que está atrapando y comprimiendo extrínsecamente la vena cava superior. Aquí no hay retorno venoso. Entonces, no es de extrañar de que empieza a aparecer circulación colateral para poder drenar la mitad del retorno venoso del cuerpo. Y esto va a generar un fenómeno que es la redistribución del flujo. En otras palabras, va a aparecer circulación colateral. ¿Dónde se dirige la circulación colateral? A través de las venas subcutáneas, a través de la vena ácigos, a través de las venas mamarias internas, las venas paraespinales y las venas esofágicas laterales. De las cosas más evidentes es la aparición de ingurgitación de las venas subcutáneas, y es una manifestación avanzada de la enfermedad. Cuando se tapa la vena cava superior, como en la ilustración, por un tumor, empieza a aparecer circulación colateral. Acá tenemos las venas mamarias internas y toda la red de circulación colateral en la pared torácica anterior y abdomen. Y retrógradamente, obviamente, vamos a esperar la presencia de plétora facial, ingurgitación yugular y edema de las estructuras. Un ejemplo lo vemos en este paciente. Observe la tremenda circulación colateral a nivel de la piel del cuello y el tórax anterior. Este es un paciente que tiene un síndrome de vena cava superior secundario a un cáncer de pulmón. Aquí en este estudio contrastado con reconstrucción de imagen, se puede ver la tremenda circulación colateral cuando se tapa la vena cava superior. Y esto es algo que tenemos que prestar muchísima atención porque la presencia de una gran red venosa colateral sugiere también el edema de las estructuras de la vía aérea superior, y eventualmente, si nosotros manipulamos con poca delicadeza, podemos causar sangrado y empeorar más el edema de la vía aérea, que va a terminar en obstrucción. También es importante que cuando hay una obstrucción muy grave, tenemos que buscar rutas no convencionales para los accesos venosos. Por ejemplo, este paciente ya ha tenido antecedentes de una estenotomía, de una cirugía Chamberlain. Aquí se le había hecho otra cirugía para biopsia de la enopatía y el tumor. Acá se ve una tremenda ingurgitación venosa. Aquí se ve una red venosa colateral y le tomamos una vía aquí a este nivel, porque observen ustedes la tremenda ingurgitación venosa como consecuencia de circulación colateral. Esa es la vena tóraco-epigástrica, y es un sitio muy apropiado para tomar accesos, sobre todo cuando a nivel de las extremidades superiores no está tan recomendada la colocación. Otra circulación colateral es a través de una estructura que fue descrita por Andrea Vesalius. Andrea Vesalius fue un médico belga célebre porque renovó completamente la anatomía errónea de Galeno, y Andrea Vesalius descubrió esta estructura vascular que está señalizada acá. Aquí, iniciando aquí en la vena cava superior, vemos una vena que asciende y drena aproximadamente un centímetro de la desembocadura cabo atrial derecha. Esta estructura, señalizada con esta flecha y también coloreada de color verde, se llama la vena ácigos. Ahora, para reforzar el mensaje, la vena ácigos significa que es una vena gigante, que es una vena tortuosa, una vena que no tiene par, una vena que no tiene válvula, o es una vena pequeña.
Pues ácigos viene del término griego, una conjunción que significa a de sin y sig, que significa par. O sea, es la vena sin par, es única, no tiene su contraparte gemelar. Y donde podemos encontrar la circulación colateral a través de la vena ácigos. En este corte, a nivel de la carina, se puede ver cómo hay ingurgitación venosa, hay red venosa colateral a nivel de la pared torácica. También esto que está acá y aquí resaltado corresponde a las venas mamarias internas, pero esta otra gran estructura que está ingurgitada es la estructura salvavidas de un paciente con vena cava superior, porque esto le provee un buen retorno venoso y la gravedad depende si el paciente tiene o no una circulación colateral a través de la vena ácigos. Si está tapada también, el paciente va a tener grave compromiso, mientras que si está patente, el paciente quizás no va a tener manifestaciones tan graves. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es que si vamos a abordar un paciente con síndrome de vena cava superior, hay que revisar exhaustivamente la tomografía para tener un plan y también para tener un pronóstico. Aquí ustedes pueden ver en esta tomografía con contraste cómo hay un montón de circulación colateral. Observe acá en la pared torácica, esto corresponde a la mamaria interna. Estas son las venas que se encuentran a nivel del hueco axilar. También aquí cerca de la escápula hay un montón de estructuras vasculares y también paraespinal también hay circulación colateral. Entonces esto indica de que la sangre se está buscando drenaje por estas rutas, mientras que la cava superior está ausente. Aquí no vemos ninguna estructura compatible con la vena cava porque el tumor lo tapó completamente. ¿Cómo se diagnostica un síndrome de vena cava superior? Obviamente por medio de la clínica, por medio de estudios radiológicos como la radiografía convencional, la tomografía, la resonancia magnética, estudios con venografía contrastado convencional con medios yodados o con radionucleidos, mediastinoscopía, toracoscopía y toracotomía y biopsia de ganglios supraclaviculares. Cabe mencionar que estas tres últimas herramientas se utilizan más que todo para el estadiaje y para poder definir la histología de la tumoración, no para hacer el diagnóstico de la compresión venosa, porque para la compresión venosa nosotros tenemos que aplicar la clínica. Este es un paciente con una gran circulación colateral. Cuando aparecen estas venas violáceas en tórax anterior, nos debe generar la sospecha de que el paciente tiene un síndrome de vena cava superior. La radiografía es de muchísima utilidad. Este es otro paciente que tuvimos de síndrome de vena cava superior. Observe que hay una tumoración a nivel de mediastino superior y concomitantemente observe que el hemidiafragma derecho está muy elevado. Eso significa que tiene además una parálisis diafragmática. Y hay casos de tumores gigantescos, como por ejemplo este paciente que tenía un síndrome de vena cava superior secundario a un gran teratoma. Prácticamente todo el hemitórax quedó tapado por este tumor. Y la tomografía es una herramienta utilísima y tenemos que buscar el trayecto de la vena cava superior. Aquí ustedes pueden ver la vena cava superior rodeada por esta gran tumoración a nivel del mediastino superior. Observe que incluso desvió la tráquea hacia el lado contralateral y probablemente aquí viene el esófago que quizás también está completamente obliterado. Conforme descendemos, esto que corresponde al lumen de la vena cava superior, vea cómo se estrecha y aparece prácticamente una luz filiforme. Y aquí ustedes pueden ver la circulación colateral, las venas paraespinales, inclusive estas son las venas paraesofágicas y también las venas pericárdicas y las venas mamarias internas. Entonces, en algunos casos
los tumores realmente llegan a dimensiones monstruosas. Acá se ve una gran tumoración que prácticamente tapa todo el mediastino superior, se proyecta hacia el mediastino medio, y cuando buscamos el medio contraste que corresponde a la vena cava superior, no lo encontramos. Entonces, estos pacientes están en grave riesgo de paro durante la fase de la inducción. Ahora prácticamente no se utiliza venografía contrastada, pero en este ejemplo de venografía se puede ver cómo el medio contraste no llega a atravesar la vena cava superior y en esta zona que corresponde al tumor, y luego algo se pinta de circulación colateral. Entonces, esto de circulación colateral corresponde a la vena ácigos que está ascendiendo por circulación colateral. Pero esto ya prácticamente no se utiliza porque tenemos en este momento tomografía de alta definición, y también la ultrasonografía nos puede servir de ayuda para documentar la presencia de compresión venosa. Esta es una imagen que corresponde a un ultrasonido que le realizamos a una paciente la semana pasada que tenía síndrome de vena cava superior. Observe que aquí está la carótida, aquí está la vena yugular interna, está sumamente ingurgitada y se ve este halo de sangre que está con venoestasis. Esto es altamente sugestivo de síndrome de vena cava superior. De hecho, cuando se le realiza estudio con Doppler, la carótida tiene un excelente flujo, pero la vena, aquí lo que hay es una venita que está drenando hacia la yugular. Aquí está entrando sangre, pero acá en la periferia y en el centro, lo que hay es un vórtice de venoestasis. Prácticamente no hay flujo sanguíneo acá. Y una vista, pero en el eje largo de la yugular y la carótida común derecha, vemos que prácticamente no hay flujo a través de la yugular y el flujo en la carótida es normal. Entonces, esto nos debe dimensionar la gravedad de la compresión. ¿Cómo se maneja estos pacientes? Hay una serie de estrategias, incluyendo medicamentos como esteroides, diuréticos, trombolizar si lo que hay es un trombo intravascular. Eso no suele ser lo más común. Lo más común es que la obstrucción sea secundario a una compresión extrínseca, pero se ha descrito algunos casos de trombosis secundario a accesos venosos, sobre todo aquellos que tienen accesos venosos prolongados, como aquellos pacientes con nutrición parenteral permanente o aquellos pacientes que tienen dispositivos de electroestimulación y la permanencia por periodos muy prolongados de esos electrocatéteres puede causar obstrucción por trombosis. También en algunos casos se recomienda radioterapia, sobre todo cuando son tumores radiosensibles. Quimioterapia también puede hacer una citorreducción y disminuir el tamaño del tumor. Las prótesis endovasculares cada vez se utiliza con más frecuencia para proteger el flujo de la sangre. También, a veces también se coloca prótesis, pero a nivel de la tráquea para mantener la patencia de la vía aérea superior. Y la cirugía puede ser por medio de la resección tumoral o el bypass veno-venosa. Un ejemplo de el tratamiento médico para síndrome de vena cava superior es este caso. Este es un paciente que lo que tiene es un linfoma que causó una obstrucción. Observen ustedes acá, esta es la tumoración. Luego de quimioterapia, después de un ciclo, a los 3 meses se le repitió el estudio y el tumor ha disminuido marcadamente y el flujo a través de la vena cava superior se ha mejorado de forma importante. Pero muchas veces nosotros no tenemos este tiempo de espera. Por eso hay que llevar a sala de operaciones, sino para el tratamiento definitivo sería para la toma de biopsias. Por ejemplo, a veces se va a
sala de hemodinamia para terapia endovascular o directamente a sala de operaciones para hacer biopsia o resección de ganglios. Se les realiza cirugía de mediastino, mediastinostomía, mediastinoscopía, Chamberlain, toracotomía, toracoscopía, estenotomía o a veces bypass veno-venosa. Lo que está muy en boga es la utilización de terapia endovascular para estos pacientes con síndrome de vena cava superior. Por ejemplo, en esta publicación de Liu y colega, publica sobre la experiencia de terapia endovascular para pacientes con síndrome de vena cava superior de causa maligna. Y ellos llegan a publicar una serie de casos y algunos son casos muy espectaculares. Por ejemplo, acá, cuando se inyecta de medio contraste, observe cómo hay un colapso, una compresión casi total de la vena cava superior por este tumor. Y acá se logró avanzar un catéter, se infló con un balón alrededor de unas 3 atmósferas, logró expandir el lumen, después se le colocó un stent de nitinol y aquí ustedes pueden ver cómo ya el retorno venoso a través de la vena cava superior se normalizó, pero eso obviamente no es el tratamiento definitivo de la causa de fondo, pero por lo menos compra tiempo mientras otras estrategias más resolutivas le haga el efecto. Ahora, ¿en cuáles pacientes se recomienda la terapia endovascular? Existe un sistema de clasificación que es el score de Kishi. Esta clasificación fue modificada en el año 2012. La clasificación original fue de Kishi en el año 1993 para recomendación de terapia endovascular. Entonces, eso incluye signos neurológicos y signos torácicos o faringios o laringios. Y dependiendo de los signos que vaya presentando, así se va asignando puntos. Por ejemplo, un paciente que tiene una alteración del estado sensorio, se le asigna 4 puntos. Alteraciones visuales, cefalea y vértigo, 3 puntos. Alteraciones mentales, 2 puntos. Malestar general, 1 punto. Y para las manifestaciones torácicas, laringias o faringios, la presencia de ortopnea o edema laringio, 3 puntos. Estridor, disfagia o disnea, 2 puntos. Tos o pleuresía, 1 punto. Y los síntomas faciales como edema de labio, obstrucción nasal o epistaxis, 2 puntos. Edema facial, 1 punto. Y la dilatación venosa a nivel de tórax, cara y brazo, 1 punto. Y estos signos se va sumando con la puntuación correspondiente. Se recomienda la terapia endovascular cuando suma 4 o más puntos en el score de Kishi. Muchas veces la cirugía es una emergencia. Entonces, nosotros tenemos que manejarlo en sala de operaciones sin mucha preparación, porque a veces la cirugía es para resección del tumor y hacer un drenaje de la obstrucción interponiendo una prótesis, como en este caso. Aquí ustedes pueden ver las 2 venas inominadas. Esta es la vena cava superior que se resecó en su totalidad y se anastomosó hacia el atrio derecho. Bueno, entonces, para estos casos tenemos que tener muchísimo cuidado para el manejo perioperatorio. ¿En qué consiste el manejo perioperatorio? Primero, tenemos que hacer rápidamente una correlación entre la clínica del paciente y la posibilidad de que el caso nos pegue un gran susto. Por ejemplo, si examinamos y encontramos edema facial, cervical y miembros superiores, una prominente red venosa superficial, o que tenga edema cerebral con hipertensión intracraniana, eso nos damos cuenta porque el paciente tiene mucha cefalea, no tolera el decúbito supino, obnubilación o compromiso de la conciencia. ¿Por qué? Porque en el intraoperatorio, si tenemos mucho edema facial,
también de forma predecible vamos a tener edema de la vía aérea y un sangrado fácil si nosotros manejamos torpemente las estructuras de la vía aérea superior. Hacemos sangrar y podemos embarrar la cancha. Y por el otro lado, si tiene manifestaciones de edema cerebral o de hipertensión intracraneal, tenemos que estar preparados a que el despertar no va a ser un lecho de rosa y el paciente puede tener un despertar agitado. Entonces, cuando llega un paciente a sala de operaciones, tenemos que establecer nuestro propio score de peligro. O sea, qué cosas nos puede orientar a que ese paciente nos va a pegar un buen susto y ponernos a correr. Cuando llega a sala de operaciones en una silla de ruedas, o sea, no está tolerando el decúbito supino. Cuando hay una gran circulación colateral con congestión venosa y también no solamente tiene síndrome de vena cava superior, los demás marcadores de vía aérea difícil igual vamos a tener que realizar. Por ejemplo, este paciente. Si ese paciente tiene absolutamente todos los criterios para pegarnos un buen susto, porque llegó en silla de ruedas, está con reservorio, el paciente no aguanta ni siquiera semisentarse en una cama, y sentado así como está, observen ustedes la ingurgitación yugular y vea que tiene cicatriz de una estenotomía previa y más abajo ya tenía cicatriz de una cirugía de Chamberlain. Entonces, estos pacientes son de altísimo riesgo de inclusive parada cardiorrespiratoria en sala de operaciones en momentos de la inducción. En esta publicación de Anesthesiology Clinic, que habla sobre consideración anestésica en pacientes con síndrome de vena cava superior secundario a tumores mediastínicos, ellos encontraron de que la compresión traqueal por TAC fue el mejor predictor para las complicaciones, incluyendo la muerte en sala de operaciones. Entonces, hay que tener muchísimo respeto cuando encontramos en tomografía una compresión y también desplazamiento de la tráquea. Un ejemplo lo tenemos acá. Esta tomografía corresponde a un paciente que lo que tenía era un timoma. Observen ustedes cómo la tráquea está compresionada. Todavía aquí se ve un poquito de flujo a través de la vena cava superior, pero observe que la tráquea está marcadamente desplazada hacia la derecha. Aquí está la línea media. Tiene prácticamente 2 centímetros de desviación de la tráquea. Es una tráquea que no tiene ya un lumen circular, sino más bien un lumen ojival. Y cuando medimos el lumen, apenas tiene 6.4 milímetros. Eso significa que si usted va a meter un tubo 8, vas a causar mucho trauma, vas a lastimar mucho la tráquea por ahí y puede hacer que sangre o que se edematice y después cuando usted extuba, ese paciente va a tener una obstrucción. Y recordemos que muchos de esos pacientes van a sala de operaciones no precisamente para quitar el tumor, sino que temporalmente lo que se le va a hacer es apenas una biopsia. Es apenas la fase inicial del abordaje de estos pacientes. Aquí ustedes pueden ver otro paciente que tiene síndrome de vena cava superior. Acá hay un tumor en el mediastino superior. Observen ustedes cómo la tráquea está desplazada unos 2 centímetros de la línea media. Aquí ustedes pueden ver marcado acá con la flecha el lumen y la zona de colapso de la tráquea. Entonces, si manipulamos con poca delicadeza, podemos hacer que sangre la mucosa y edematice la mucosa y después vamos a tener serios problemas para la extubación. Observen ustedes este paciente. Este paciente es el que llegó sentado en una silla de ruedas y también con reservorio, con ingurgitación yugular, incluso está sentado con antecedentes ya de una estenotomía. Recurrió al tumor, se le había realizado también una biopsia de Chamberlain. Aquí también se le había hecho una resección
para mandar a biopsia. Aquí ustedes pueden ver, incluso hay una zona previa de hipocromía que corresponde a una lesión herpética que el paciente acaba de recuperar. Corresponde aquí al dermatomo C4. Esto es altamente compatible con la patología neoplástica de fondo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y respeto al abordaje de la vía aérea de estos pacientes. Y muchos de esos pacientes, por la necesidad de entrar a tórax por videotoracoscopía o toracotomía, hay que colocar un tubo de doble lumen. Entonces, eso aumenta muchísimo más la dificultad para el abordaje de la vía aérea. Y muchos de esos pacientes van a sala de operaciones no precisamente para quitar la obstrucción, sino únicamente para estadiaje y para biopsias. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de manipular la vía aérea de estos pacientes. Este paciente, vea que cuando lo sentamos, tenía ingurgitación yugular, pero cuando lo acostamos, la ingurgitación yugular se hizo muy marcada. Vea que no solamente la yugular externa, sino la yugular anterior también. Y tras de eso, para aumentar la dificultad, había que colocar un tubo de doble lumen para poder hacer la cirugía de tórax. Entonces, en estos casos, para reducir el impacto de la congestión, tenemos que preoxigenarlo adecuadamente. La inducción debe hacerse en posición prácticamente sentada. Aquí, este momento de inducción, estaba el cirujano de tórax presente. Nunca haga una inducción de estos pacientes sin estar el cirujano y el equipo de instrumentista listo para entrar en acción, porque muchos de estos casos nos puede pegar un buen susto. Y también para tener mayor comodidad a la hora de hacer la laringoscopía, una posición ergonómica. Muchas veces tenemos que colocar una pequeña grada para poder abordar con más facilidad. Entonces, imagínense si la vía aérea es difícil y nosotros estamos ya de base en una posición incómoda, podemos empeorar muchísimo más las cosas. Pero aquí quiero hablar sobre una controversia. Y es una controversia que hay que verlo con lupa, porque está muy apegado a los cánones de la historia de la anestesia. Y la controversia es que no hay que aplicar relajantes neuromusculares para la intubación endotraqueal, que esos pacientes hay que ponerle el inductor hipnótico y después hacer una intubación STRI, y si se puede mejor hacer una intubación despierta, o sea, una intubación in vivo a todo color. ¿Por qué? Porque se ha difundido el concepto de que si aplicamos el relajante neuromuscular, entonces se relaja el tumor y después la vía aérea se convierte en algo inventilable. Es muy extraño y no sabemos exactamente a ciencia cierta quién fue el que dijo esto, pero lo cierto es que pulula en el ambiente este concepto de que si pasa un relajante neuromuscular se relaja el tumor. Pero recordemos de que el tumor no tiene músculo esquelético, no puede relajarse. O sea, lo que vamos a relajar son los músculos para músculo esquelético para permitir la apertura de la boca, que el macetero no esté contrayéndose y que no haga arcadas, no haga tampoco cierre glótico y que la escuela vocal esté en aducción. Pero es muy extraño de que hagamos esta confusión de que el relajante relaja el tumor. ¿Por qué? Porque es importante clarificar esto. Porque si usted intenta una intubación sin relajante neuromuscular, se convierte en una situación de vía aérea fácil en una vía aérea combativa. Entonces, tras de que el paciente es difícil y usted está lidiando contra un paciente que está tosiendo, que está mordiendo, que la escuela vocal está en aducción, es decir, aumentamos la dificultad por este error
conceptual técnico que se ha preconizado a lo largo del tiempo. Ciertamente, y no se puede negar que cuando relajamos al paciente provocamos la pérdida de la respiración espontánea y parece que aumenta un poco la dificultad para la ventilación. Pero ¿por qué? Porque después de la inducción se observa un incremento de la dificultad para la ventilación porque algunos pueden tener ya parálisis del frénico derecho. Entonces, tienen menor capacidad respirativa funcional y ventilar a un paciente ya con menor capacidad respirativa funcional se hace más difícil. Y porque hay un gran tumor ocupando el espacio aéreo. Algunos tumores son pequeños, pero hay otros tumores que son monstruosos. Y también se puede presentar atelectasia por absorción, cuando hay compresión de bronquios y la tráquea distal, vamos a presentar atelectasia por absorción. La pérdida de la respiración espontánea es un punto muy importante y quizás ahí es donde mucha gente prefiere hacer una inducción combativa, aunque le cuesta intubar, aunque esté traumatizando la vía aérea con un paciente que está combativo, pero no pierde la respiración espontánea. Y por el otro lado hay edema de la vía aérea. Ahora, aquí el concepto es que hay que tener mucho respeto con el uso de los relajantes neuromusculares, pero hay que utilizar los relajantes neuromusculares, porque en el abordaje de una vía aérea difícil, muchas veces la intubación combativa aumenta mucho más la dificultad. ¿Y qué pasa si usted encuentra dificultad para la ventilación? Pues está el truco de la máscara laríngea del pobre. Deja la punta del tubo a nivel del istmo de las fauces, puede inflar, pero también puede dejar el balón neumotaponador así como está y hace sello alrededor de la boca y la nariz y con esto usted puede ventilar perfectamente. Y si tiene aún más dificultad, se puede ladear un poco para que los tumores gigantescos no cause tanta compresión del pulmón. Pero el tumor no se está relajando. Recuerden, no se está relajando. No tiene receptores para el atracurio. Lo que se ha perdido es la respiración espontánea, que no es lo mismo que la relajación del tumor. Ahora vamos a revisar lo que es el manejo anestésico en el perioperatorio. Realmente se trata de una patología que ofrece muchísimo reto para el manejo en el perioperatorio, porque hay varios problemas que tenemos que resolver y no son problemas fáciles y sencillos, sino que son problemas que representan un gran reto porque como compromete la vía aérea, muchos de estos pacientes pueden tener complicaciones muy graves durante la fase de inducción y despertar anestésica. Y en resumen, los problemas podemos dividir en aquellos relacionados con la compresión de la vía aérea. Todos los pacientes de síndrome de vena cava superior son de vía aérea difícil o muy difícil. También los pacientes van a tener como consecuencia de la obstrucción del retorno venoso, va a tener edema tanto a nivel facial como a nivel cervical y en miembros superiores. Este edema cervicofacial y en miembros superiores explica por qué tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de manipular la vía aérea, porque fácilmente podemos provocar sangrado, si no es que algunos ya tienen hemorragia espontánea, como sería en el caso de epistaxis. Y también cuando hay dificultad para el retorno venoso, se aumenta la presión a nivel del sistema yugular y esto causa edema por venoestasis con manifestación de hipertensión intracraneal. Y esto genera un problema y los síntomas por los cuales algunos pacientes le motiva la consulta es la presencia de cefalea y en grados más avanzados podemos tener obnubilación y también compromiso de la conciencia.
Esto tiene que alertarnos por la posibilidad de que un paciente puede tener un despertar agitado, por aquello de que cuando finaliza la cirugía no debemos hacer una extubación inmediata, sino que hay que sopesar muy bien para evitar llevarnos un gran susto después de que nosotros le quitamos el tubo endotraqueal. Existe una serie de parámetros que nos alertan la posibilidad de que podemos llevarnos un buen susto. Esto es lo que podemos explicar con el concepto de correlación entre la clínica y la posibilidad de sustos. Por ejemplo, un paciente que está con estridor, esto es un hallazgo que debe interpretarse como señal de alerta, porque si tiene estridor significa que debe tener compresión de las vías aéreas superiores y también existe la posibilidad de que el tumor también comprometa el nervio recurrente laríngeo y causar parálisis de cuerda vocal, y esto genera el estridor inspiratorio. También, si vemos una gran plétora cervicofacial, hay que manipular con muchísimo cuidado la vía aérea porque se trata de mucosa muy friable y fácilmente podemos provocar sangrado. Y también, si vemos una gran red venosa superficial, eso indica de que la obstrucción es grave y consecuentemente hay búsqueda de circulación colateral que podemos evidenciar por la presencia de esta gran red venosa superficial. Y si el paciente además está con cefalea, con obnubilación y compromiso de la conciencia, eso significa que el paciente quizás no nos va a colaborar mucho durante la fase de inducción y menos aún durante la fase del despertar. De hecho, muchas veces nosotros ya podemos olfatear la presencia de peligro cuando ciertas situaciones, ciertas circunstancias nos alerta de que el paciente viene mal. Por ejemplo, cuando no tolera ni siquiera el decúbito supino, ni siquiera semisentado en una camilla, sino que viene a sala de operaciones en una silla de ruedas. Esto debe alertarnos de que el paciente tiene una obstrucción muy grave de retorno venoso. También, si vemos una circulación colateral masiva con una red venosa violácea a nivel de tórax anterior, eso también debe olfatear el peligro. Y también cuando tenemos una gran congestión venosa, paciente que tiene ingurgitación yugular, esos son pacientes que tienen una hipertensión venosa muy marcada. También se trata de un factor de riesgo para una posibilidad de una inducción complicada. Y obviamente, por el hecho de que tenga un síndrome de vena cava superior, no lo exime de los factores convencionales de vía aérea difícil. Igualmente, el paciente puede tener una micrognatia, puede tener una anquilosis temporomandibular, puede tener una deformidad anatómica preexistente. Es decir, en esos pacientes, no por el hecho que tenga síndrome de vena cava superior, no tenga de base marcadores anatómicos de vía aérea difícil. Aquí ustedes pueden ver cuando el paciente ingresa a sala de operaciones así, sentado en una silla de ruedas, además con bolsa con reservorio, es un paciente que está con todos los parámetros de que si no hacemos una inducción cuidadosa podemos llevar un gran susto. Y observe que este paciente llega a sala de operaciones en silla de ruedas sentado, y aún así observen ustedes la ingurgitación yugular. No solamente está ingurgitada la vena yugular externa, sino también, y de forma muy importante, la vena yugular anterior. Por eso, cuando vamos a dar anestesia a un paciente con un síndrome de vena cava superior, hay que conocer los predictores de muerte durante la fase de inducción. Y en esta publicación de Anesthesiology Clinic, los autores resaltan de que el factor predictor más importante para complicaciones, incluyendo la muerte durante la fase de inducción anestésica, es la compresión traqueal, que se puede evidenciar por una radiografía convencional, pero mucho mejor
cuando contamos con una tomografía. Entonces, son pacientes que, aparte de que tiene esa tumoración con obstrucción del retorno venoso, también puede tener compromiso de la vía aérea y esto aumenta aún más la dificultad durante el manejo perioperatorio. Entonces, la alerta que tenemos que llevar es que todos estos pacientes son casos de vía aérea difícil y debe ser abordado de forma multidisciplinaria. Hay que solicitar la colaboración y la ayuda de otros anestesiólogos y también el cirujano y el equipo de instrumentistas tienen que estar también alerta en el momento de la inducción por la necesidad eventualmente de un abordaje quirúrgico de la vía aérea. Y la dificultad no solamente se presenta durante la fase de la intubación, sino un reto muy grande es el cómo extubar a esos pacientes, el timing para realizar la extubación y cómo vamos a extubar a estos pacientes. En resumidas cuentas, todos los pacientes con síndrome de vena cava superior son de vía aérea difícil por los siguientes factores. Primero, porque hay compresión de la vía aérea, compresión de la tráquea, se desplaza la tráquea, se deforma las estructuras glóticas, se deforman las estructuras subglóticas y la estrechez también aumenta la dificultad para el paso de los tubos. Por eso en la tomografía hay que hacer mediciones del calibre de la tráquea para escoger el tubo con el menor diámetro posible para evitar lastimar la mucosa y causar sangrado. Y también el edema de la lengua puede generar una macroglosia que nos dificulta tremendamente la laringoscopía, la visualización de las estructuras de la apertura glótica. Y en algunos casos, y de forma no infrecuente, se puede asociar una parálisis frénica. Y eso es porque el nervio frénico pasa justo muy cerca de las estructuras que cruza el opérculo torácico superior, como sería el esófago, como sería la vena cava superior y por supuesto ahí también tiene que cruzar el nervio frénico y el tumor a nivel de mediación superior también lo puede abrazar y causar una parálisis frénica, siendo el lado más afectado el lado derecho. Y también a veces los tumores son verdaderamente grandes y que puede causar una compresión no solamente de la vía aérea, sino directamente sobre el parénquima pulmonar. Y para terminar de rematar, muchos de esos pacientes van a ser sometidos a procedimientos de tórax y consecuentemente hay que colocarle un tubo de doble lumen. Y sabemos de que si es difícil intubar con un tubo convencional, con mucho más razón cuando tenemos que meter un tubo de doble lumen, porque es un tubo mucho más pesado, más difícil de maniobrar y además tiene diámetro mucho más grande y además la profundidad tiene que estar en una posición muy correcta porque de lo contrario vamos a tener serios problemas para la ventilación. Vamos a ver un ejemplo de estos predictores de susto. Cuando usted ve esta tomografía y hace una medición del calibre de la tráquea, este resultó en 6.4 milímetros. Observe la compresión y el desplazamiento de la tráquea al lado derecho. Esto aumenta mucho la dificultad para el avance del tubo endotraqueal. Imagínense un diámetro de 6.4 milímetros, por ahí nunca puede pasar un tubo de doble lumen. Y si forzamos, lo que vamos a hacer es romper y causar sangrado y edema. Muchas veces no contamos con una tomografía inicial, sino lo único que contamos es una radiografía convencional. Igualmente hay que hacer una evaluación exhaustiva de la radiografía tórax, porque como se ve acá, hay un tumor en el mediastino superior y hay desplazamiento de la tráquea. La tráquea está completamente rechazada hacia el lado derecho y por el otro lado vemos cómo el lumen está aplastado por este tumor compresivo.
Y en algunos casos, los tumores realmente son de dimensiones monstruosas. Por ejemplo, este paciente, vean ustedes las dimensiones de este tumor, y lo que va a producir es una gran compresión de no solamente de las estructuras vasculares vía aérea, sino que también compresiona el parénquima subyacente, y esto reduce la capacidad residual funcional y explica por qué esos pacientes, número uno, se desaturan muy rápidamente, y número dos, cuando ya conectamos a ventilación mecánica, notamos de que las presiones en las vías aéreas son muy elevadas. También otra característica que tenemos que valorar son las cicatrices en el tórax anterior. Eso lo que nos revela es la posibilidad de que el paciente haya sido ya sometido a múltiples intervenciones, como en este caso, vean que tiene dos grandes cicatrices. Una que corresponde a una cicatriz de una cirugía Chamberlain para hacer una biopsia, y la otra fue de una esternotomía en la línea media. Aquí también ustedes pueden ver cómo hay una zona de hipocromía correspondiente a secuela de una reactivación de una neuralgia posherpética. De hecho, acá por el dermatomo da la impresión de que fue una reactivación a través del dermatomo C4 del lado izquierdo. Entonces, todos estos datos, cuando se suma, además, vean ustedes, el paciente está sentado y tiene tremenda ingurgitación, tanto de la yugular externa como de la yugular anterior, debe alertarnos de que ese paciente hay que manipularlo con muchísimo, pero muchísimo cuidado. Y como les había mencionado previamente, para terminar de aumentar la dificultad, muchas veces tenemos que insertar un tubo de doble lumen. Entonces, la manipulación debe ser muy gentil, no hacer maniobras violentas, porque después vamos a arrepentirnos porque provocamos edema y provocamos el sangrado. Y observen ustedes el edema y la ingurgitación yugular que tiene, no solamente la yugular externa, sino también todo el sistema de la vena yugular anterior. La inducción en estos pacientes debe hacerse con una preoxigenación completa, con un cirujano que esté alerta. El equipo de instrumentista también tiene que estar listo para en caso de un abordaje quirúrgico de emergencia. Y observen ustedes, el paciente tiene que estar en posición semisentada, lo más que dé la mesa quirúrgica. Y si no alcanzamos, entonces poner una grada, pero la idea es que vamos a abordar la vía aérea de una forma cómoda, de una forma ergonómica, y siempre priorizando esta posición, porque así podemos reducir un poco la congestión, que sería tremendo cuando se coloca el paciente en decúbito supino y en un plano completamente horizontal. Acá vamos a tocar una controversia. La controversia es que muchas veces escuchamos, pero casi siempre de forma como de leyenda urbana, de que no se debe aplicar relajantes neuromusculares para la intubación endotraqueal. Esto es arma de doble filo, porque todos sabemos de que intubar un paciente cuando está combativo puede ser una vía aérea anatómicamente fácil, pero por ese hándicap de que el paciente trata de morder, además las cuerdas vocales están en posición medial, es decir, hay cuerdas vocales en posición de abducción, además un aparato muscular de constrictor de la faringe aumenta tremendamente la dificultad solo porque el paciente tiene muchas contracciones y movimientos musculares. Y a veces nos damos cuenta de que después de batallar contra una vía aérea en un paciente combativo, paralizamos el paciente y es la intubación más fácil del mundo. Entonces hay que sopesar muy bien para no aumentar la dificultad por no utilizar
relajantes neuromusculares. Pero también, como una leyenda urbana, es que muchas veces en los pasillos, cuidado utilizar un relajante neuromuscular porque se relaja el tumor y con esto se colapsa la vía aérea. Cuando se aplica un relajante neuromuscular, este solo va a actuar sobre el músculo esquelético. Sobre el tumor no tiene ninguna influencia. Pero ciertamente a veces nosotros cuando relajamos el paciente se pierde la respiración espontánea y sentimos de que hay un poco mayor de dificultad para la ventilación. Y esto no debe traducirse de que el tumor se relajó. Claramente no hay blanco farmacológico dentro del tumor para el relajante neuromuscular. Lo que sí hay es que al perder la respiración espontánea, a la hora de insuflar a los pacientes, tenemos que ejercer presiones un poco más altas o bastante más altas. Entonces, esto lo podemos solventar ahora con un truco que le voy a mostrar más adelante. Pero de momento, este concepto de la leyenda urbana de que no se debe de aplicar un relajante neuromuscular es una verdad, pero es una verdad media. Hay que analizarlo con lupa. Y sabemos de que si intentamos una intubación sin relajante neuromuscular, se puede convertir una vía aérea anatómicamente fácil y sencilla en un escenario de guerra. Y hay que tomar esta idea para luego en el paciente enfrente definir si lo vamos a hacer sin relajante o con relajante neuromuscular. También para resaltar, en algunas guías recomienda la intubación despierta con broncoscopía. Si se va a hacer el abordaje de esta manera, tiene que ser realizado por la persona con más experiencia. No debemos de empezar a formar la curva de aprendizaje con un paciente de este tipo de situación. Entonces, debe ser abordado por la persona con más experiencia en el servicio y también solicitar colaboración de otros colegas, pero no es correcto hacer la curva de aprendizaje con este tipo de pacientes. Volviendo a este concepto de la dificultad del manejo de la vía aérea durante la fase de inducción, ciertamente después de la inducción se observa un aumento de la dificultad para la ventilación. ¿Por qué se da este fenómeno? Primero, porque hay parálisis frénico del nervio frénico en un porcentaje no despreciable. Recordemos de que por ahí pasa la vena cava superior, pero también pasa el esófago y pasa la tráquea y, por supuesto, pasa el nervio frénico. El lado más comprometido suele ser el lado derecho. Y también recordemos de que un gran tumor puede ocupar espacio aéreo y causar compresión del pulmón subyacente. Esto reduce el volumen de pulmón ventilable y por eso es que aumenta la dificultad para la ventilación. Y en algunos casos inclusive puede tener una atelectasia por compresión cuando el tumor aplasta completamente el lumen de la vía aérea. Y cuando se pierde la respiración espontánea, se pierde también el fuelle de la presión negativa. Entonces, para lograr un gradiente de presión transvía aérea suficiente, tenemos que ejercer presiones más altas a nivel del circuito instrumental. Por eso, cuando tratamos de dar AMBU, sentimos de que hay mucha resistencia. Y por el otro lado, cuando hay edemas de la vía aérea, se reduce el calibre y consecuentemente aumenta la resistencia al paso de los gases. Todas estas situaciones tenemos que contemplar. Por eso, estos pacientes caen en la categoría de vía aérea difícil. Y como las guías de la Sociedad de la Vía Aérea Difícil, así también como las guías de la ASA para el abordaje de la vía aérea difícil, lo que tenemos que hacer es tener varios planes. Tener varios planes por aquello de que si un plan falla, continuamos con el siguiente y el siguiente. Pero estos planes
tienen que formularse antes de la inducción anestésica y que además todos los que están involucrados en este momento estén bien enterados de cuál es la secuencia de los planes a continuar. Si falla este plan, todo el resto de equipo tiene que saber cómo actuar para poder implementar el siguiente plan y el siguiente plan, etcétera, etcétera. Por supuesto, un plan muy bueno sería si se puede hacer sin necesidad de una inducción de una anestesia general. Es decir, si se puede hacer con anestesia local, sería fantástico. Si se puede hacer con un procedimiento locorregional, sería lo ideal. Sin embargo, muchas veces no es posible porque el tumor se encuentra a nivel del mediastino y no es tributario a una anestesia local. Entonces, en estos casos, sí o sí, tenemos que darle una anestesia general con intubación endotraqueal. Y esto tiene que ser discutido previamente para que todos estemos enterados de qué es lo que hay que hacer con este paciente. Cuando hay dificultad para la ventilación después de la inducción anestésica, hay que recurrir a trucos ingeniosos. Y esto de trucos ingeniosos sería como romper el paradigma. Y un paradigma muy común es que cuando hay dificultades para realizar la intubación endotraqueal, todas las guías hablan de que hay que volver a ventilar al paciente para reoxigenar, tomar tiempo y de esta manera evitar la complicación más grave durante la inducción, que sería la parada cardíaca por hipoxia cardíaca. Entonces hay que utilizar trucos creativos y un truco muy útil es dejar la punta del tubo a nivel del istmo de las fauces y ahí se puede inflar o no el balón neumotaponador. Con esto se logra varios propósitos. Número uno, en realidad lo que estamos teniendo es un tubo que está actuando como una cánula orofaringea, una cánula de Mayo o una cánula de Gödel. Número uno. Número dos, permite un sello mucho más fácil. Esto es especialmente cierto para pacientes que tienen la cara grasosa, cara con secreciones y pacientes con barba. Por el otro lado, con un tubo colocado de esta manera, que actuaría como la máscara laringea del pobre, tiene la ventaja de que el sello es mucho más fácil y podemos suministrar oxígeno en altas concentraciones. Inclusive, si se demorase un poco más el abordaje de la vía aérea, podemos abrir el vaporizador y mantener la inconsciencia de ese paciente a punta de halogenado, como si fuese una inducción BIMA. Y algo muy importante es que como es un sistema cerrado, podemos verificar el capnograma. Y si vemos el capnograma, sabemos de que el paciente está siendo ventilado de forma efectiva. Y así compramos tiempo para que tengamos la paz y tranquilidad mental de abordar la vía aérea de forma expedita. Bueno, después del abordaje de la vía aérea, también tenemos que analizar cuáles accesos vasculares vamos a implementar en estos pacientes. Estos pacientes son sometidos a cirugía de alto riesgo de sangrado, porque hay congestión venosa, algunos tumores son muy grandes y muy vascularizados, y por el otro lado están en estrecha relación con los grandes vasos, puede infiltrar los grandes vasos y causar también una deformidad anatómica. Entonces son pacientes de alto riesgo de sangrado en el intraoperatorio, y el cirujano nos tiene que avisar de antemano qué es lo que va a hacer con ese paciente. Si es solamente tomar una biopsia y salir corriendo o hacer una cirugía mucho más grande con intento de resección completa del tumor y o hacer inclusive bypass veno-venosa. Por eso, si vamos a canalizar una vía venosa, tiene que estar en un punto por debajo de la compresión. Obviamente no podemos abordar ni la yugular ni la subclavia. Por ende, si vamos a tomar una vía central, esta debe ser por acceso femoral. Y por supuesto, si el paciente va a ser sometido a una cirugía de
de grandes dimensiones, hay que colocar una línea arterial. Muchos de esos pacientes durante la manipulación del mediastino puede causar un compromiso muy grave de retorno venoso y eventualmente cursar con inestabilidad hemodinámica grave. Aquí podemos ver un ejemplo de por qué no es recomendable colocar una vía yugular o una vía central subclavia por ninguno de los lados, porque vean ustedes, aquí tenemos el tumor, está a nivel, inclusive afectando a nivel de la carina, no se ve prácticamente el lumen de la yugular. Asumimos de que esto que está aquí con un puntito de medio contraste puede ser la vena cava superior compresionada, abrazado por este tumor. Y también algo muy importante es esta estructura que está, observe que tiene un montón de medio contraste en su interior, está a nivel de la carina, aquí está el esófago. Entonces esta estructura es la vena ácigos. Si no hay compromiso de la vena ácigos, generalmente los pacientes no tienen tantísima congestión cervicofacial y es una ruta de escape, es como el salvavidas de un síndrome de vena cava superior. Si el tumor también abraza la vena ácigos, generalmente los pacientes están mucho más graves. Entonces, para recordar, si vamos a tomar una vía central, nunca a nivel de cuello y nunca a nivel subclavio. Debemos tomar como un ejemplo acá un abordaje a través de la vena femoral. Bueno, y para que esto tenga mayor duración, podemos inclusive tunelizar y así podemos tener un abordaje mucho más seguro y también de mayor permanencia. Si tunelizamos, tenemos varias ventajas. Número uno, que la vía no sale en un ángulo tan abrupto y eso puede acodar en este sitio. Y además alejamos un poquito de la zona perineal, reduciendo el riesgo de infección del catéter. Y por el otro lado, como estamos tunelizando, entonces dejamos menos cuerpo extraño dentro de la vena femoral. Y de esta forma, la punta avanzaría por la femoral, estaría un par de centímetros dentro de la vena ilíaca y existe entonces menos superficie potencialmente trombogénica y así reducir el riesgo de trombosis venosa secundario al catéter. Ojo, mucho cuidado cuando vamos a utilizar vías venosas en miembros superiores. Tienen que ser una vena muy confiable y que además el paciente no tenga tanta obstrucción. Como por ejemplo, en el caso de esta paciente con síndrome de vena cava superior, se le había colocado una vía a nivel de la vena cefálica y lamentablemente por la gran obstrucción y se le estaba pasando líquido y por el hecho de que durante la cirugía tiene las manos tapadas, no se percató y causó esto. Se infiltró la vía y causó una gran congestión y también infiltración de los tejidos blandos a nivel de miembro superior izquierdo. Entonces, ojo, mucho cuidado. Si vamos a utilizar una vena para la inducción y todavía no tiene accesos vasculares centrales, hay que estar muy seguro de que por esa vía está pasando y estar revisando constantemente para evitar este tipo de complicaciones. Bueno, cuando termina la cirugía viene el otro gran dilema. ¿Qué vamos a hacer con la extubación? Recordemos que estos pacientes tienen edema de la vía aérea y además edema cerebral. Y este edema cerebral se magnifica tremendamente porque durante la inducción tenemos la ventaja que podemos sentar al paciente, pero para la cirugía el paciente está completamente en posición horizontal. Esto es para amoldar a la posición durante la cirugía. Y vamos a ver un empeoramiento de la congestión y plétora cervicofacial. Aquí ustedes pueden ver este paciente con un síndrome de vena cava superior. Se le colocó un tubo de doble lumen para la toracotomía que se le estaba realizando y lamentablemente
hay que ponerlo en posición horizontal. Y observen ustedes la tremenda plétora cervicofacial que tiene. Tiene prácticamente acá toda la cara violácea, la nariz también violácea. Inclusive observen ustedes la oreja. La oreja también está sumamente congestiva. Y si esto usted lo está viendo a nivel cutáneo, imagine lo que puede tener a nivel de la mucosa. Y aquí ustedes pueden ver otro ejemplo. Durante este momento se puede empeorar más el edema preexistente. Vean ustedes la conjuntiva de esta paciente y vean cómo ya hay un edema marcado a nivel de la conjuntiva. Y así como está, también va a estar la mucosa de la vía aérea superior y así también puede estar a nivel del cerebro. Por eso el mensaje que tenemos que llevar es un llamado a la acción. Hay que mantener al paciente cuando ya terminó la cirugía, al mantener al paciente anestesiado, semisentado durante 30 minutos posterior a la finalización de la cirugía. En otras palabras, tenemos que aprovechar este tiempo en que no vamos a despertar al paciente, colocamos al paciente lo más sentado, lo más que permite la mesa quirúrgica para que de esta forma drene la sangre y desedematice las estructuras que durante la cirugía se había empeorado más el edema. Entonces, aquí un ejemplo. Este paciente fue sometido a una cirugía de síndrome de vena cava superior y ya terminó la cirugía. Uno pensaría ya en ese momento aterrizar al paciente, pero tenga mucha paciencia. No despertar al paciente, mantenerlo así durante por lo menos media hora para que se desedematice. Y esto no debe ser visto como un tiempo perdido. Recuerde que la anestesia no solamente es para que el paciente tolere la incisión quirúrgica. La anestesia no termina hasta que el paciente, usted lo vaya a extubar en sala de operaciones y lo traslade a recuperación. El paciente tiene que estar en esa posición para que drene todo el edema que se había empeorado durante la posición horizontal. Y hay que tener paciencia. 30 minutos, pero para que sea 30 minutos efectivo hay que cronometrar. Y también avisar al personal que está en sala de operaciones de que ese paciente lo vamos a dejar en esa posición, que son 30 minutos de espera y mientras tanto que se tenga con los teléfonos celulares mientras nosotros mantenemos el paciente anestesiado y bajo vigilancia continua. Esto es muy, muy importante. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es que la anestesia no termina con la última puntada. Es muy importante y esto es especialmente cierto para los pacientes de síndrome de vena cava superior. Y también cuando finaliza la cirugía, muchas veces lo que hacemos es con la estrategia de la extubación robótica. ¿Qué quiere decir con esto? De que al final de la cirugía, como que sentimos obligados a que hay que extubar ese paciente sí o sí. Y si no extubamos al paciente, nos llevamos la autoimpresión de que hicimos un mal trabajo. Entonces, en algunos casos, especialmente en síndrome de vena cava superior, hacemos estas extubaciones un poco temerarias. Un paciente que todavía no está bien despierto y que además todavía tiene edema de la vía aérea. Entonces, de ninguna manera, si usted tiene duda de la patencia de la vía aérea, el hecho de que saque ese paciente a sala de recuperación con un tubo endotraqueal, eso no es sinónimo de que fue un fracaso y que hiciste mal las cosas. Más bien, si tenemos duda, ante la menor duda, es mejor sacar al paciente con un tubo endotraqueal. Este tubo va a servir como férula y cuando ya tengamos el paciente completamente despierto y por el otro lado desedematizado porque lo hemos dejado en posición sentado durante más de esos 30 minutos, sino durante un par de horas en recuperación, entonces con toda la ley extubamos ese paciente de forma tranquila. Y además
tenemos varias personas viendo al paciente. Entonces, la extubación es un momento muy importante en un paciente con síndrome de vena cava superior. Y si hubiera necesidad de ventilación mecánica postoperatoria, pues ni hablar, porque todo eso es para seguridad del paciente. Imagínense este paciente, ¿verdad? Con tremenda circulación colateral. Lo tenemos aquí sentado, se sacó a ventilación mecánica y se pasó a recuperación, y así se mantuvo durante 2 días, y al cabo de esos 2 días, ya después de desedematizar todo con esteroide y en esa posición, se pudo extubar con seguridad. Y vean ustedes este otro ejemplo. Este paciente lo sacamos a ventilación mecánica en recuperación porque estaba con una tremenda plétora cervicofacial. Se le hizo una cirugía de Chamberlain y esa cirugía de Chamberlain no es resolutiva. Entonces, el concepto que tenemos que llevar es que la mayoría, si la mayoría de las cirugías para pacientes con síndrome de vena cava superior son para apenas tomar biopsias y llegar a una conclusión de cuál es el estirpe histológico del tumor, pero no se ha resuelto la obstrucción. Por tomar la biopsia no resuelve la compresión por el tumor. Entonces, ejemplo, tenemos por montones. Acá fue un ejemplo reciente de una cirugía de una paciente con un síndrome de vena cava superior. Lo que se le hizo fue una toracoscopía para tomar biopsia y drenar el derrame pleural que tenía. Pero, de hecho, el derrame pleural era relativamente pequeño. Y después de esto, vean que no hubo ninguna mejoría. Aquí, antes de la cirugía, esta paciente tenía todo esto. Uno podría pensar que se trata de un derrame pleural masivo. Pues no, ese es el tumor, todo el pulmón, todo esto es el tumor. Y después de la cirugía, vean que está exactamente igual, el tumor ahí está. Entonces, la compresión está garantizada. Y acá, inclusive, ustedes pueden ver que tiene una vía central. Aquí se ve la vía central. Y se aplica entonces el dicho de ojos que no ven, corazón que no siente. Esta vía central nosotros no lo tomamos. Venía a sala de operaciones ya con esa vía central. Por dicha, la vía central quedó posicionado en un sitio correcto, pero cuando examinamos la tomografía, realmente el lumen por donde está la vena cava superior está completamente cerrado y por ahí está pasando la vía central. O sea, no hay lumen para drenaje de sangre. Por ahí está pasando ese lumen, la vía central. Se debió haber colocado una vía femoral en este caso, pero bueno, por dicha no pasó nada. Entonces, para recordar, hay que tener mucha precaución a la hora de realizar la extubación, y si vamos a extubar a ese paciente, tiene que estar previamente con 30 minutos o más en posición sentada. Ustedes pueden ver otro ejemplo. Aquí tenemos el paciente en sala de operaciones, un tubo de doble lumen. Vean ustedes la tremenda plétora cervicofacial. Esto es como sucede con los ahorcados. Está con esta coloración violácea en la cara, con edema, y cuando pasamos a recuperación, ahí decidimos sacarlo con un tubo y después de un par de horas ya se había desematizado. Observen ustedes el cambio de la plétora cervicofacial, y ya en esta circunstancia pudimos hacer una extubación con seguridad. Como un llamado a la acción, ¿verdad? Después de que se extubó el paciente, tiene que mantenerse todavía en posición sentada y durante todo el tiempo para mejorar el retorno venoso. Aquí ustedes ven este paciente en recuperación, y si examinamos, vean que el paciente está en posición sentada y observen ustedes la marcada ingurgitación de la vena yugular externa. Para finalizar, les quiero mostrar un caso relativamente
triste de un síndrome de vena cava superior. Este paciente tiene 42 años y en diciembre del 2010 consultó por síntomas constitucionales y se documenta un cuadro de síndrome de vena cava superior. La biopsia de esa masa mediastinal fue un carcinoma indiferenciado y obviamente fue apenas una biopsia, no fue resolutiva. Se le dio quimioterapia, pero recidió y ahora resulta de que hay que colocarle un portacat. Aquí ustedes pueden ver la descripción de la tomografía. Tiene una masa de mediastino anterior que envuelve los grandes vasos. Además, el paciente tiene un síndrome paraneoplásico. Observe la hipercalcemia de este paciente. Tiene 11 miligramos por decilitro. Y esta es la tomografía. Aquí ustedes pueden ver la tumoración que se encuentra a nivel de la carina. Esta vena ácido está marcadamente ingurgitada, no se ve por ningún lado la vena cava superior, y un rastreo con centellografía se encontró de que ese paciente tiene múltiples áreas de hipercaptación de tecnecio 99 metastable compatible con metástasis de un tumor indiferenciado a nivel de mediastino. Y esta es la descripción que hace el radiólogo de un Doppler de cuello. La vena yugular derecha está trombosada, no hay señal de Doppler y tiene un montón de adenopatías. Estas adenopatías son las que terminan de empeorar más la obstrucción. Observen ustedes, aquí está la carótida, aquí está la yugular y aquí en la yugular se ve la señal de humo y además una señal de humo en forma de círculos excéntricos. Esto significa de que no está trombosado, pero que tiene una venoestasis marcada. Y ese paciente se le colocó un portacat. Aquí tenemos el paciente que ya está en recuperación. Se acaba de colocar un portacat que fue técnicamente pero muy difícil. Observen ustedes la descripción. Dice el diagnóstico postoperatorio, un tumor mediastinal para iniciar la quimioterapia. Y aquí el cirujano describe que se le realizó una punción intraclavicular derecha hacia la vena subclavia, se obtiene sangre de característica arterial. Entonces aquí ya tenemos un problema, le punzó la arteria. Y lo mismo sucede en el lado izquierdo, o sea, le punzó la arteria de un lado, punzó la arteria del otro lado. Y al final decide hacerle una venodisección de la vena yugular interna derecha y finalmente se logra corroborar de que está en vía venosa central, un portacat por yugular interna derecha. Se tunelizó y se dejó el reservorio subcutáneo. Pero ese paciente está ahí en recuperación, sentado durante varias horas y estaba completamente obnubilado. El paciente entró consciente, orientado y ahora no se despierta, no se despierta. Ese día yo estaba de guardia, revisé la hoja de anestesia y lo único así farmacológicamente sospechoso fue que le había colocado 5 miligramos de morfina antes del despertar, pero era muy extraño, inclusive era poco probable que la morfina fuese la causa de este deterioro de la conciencia, pero aún así, para abordar de descarte, le apliqué 0.4 miligramos de naloxona, una ampolla de naloxona, y no hubo ninguna mejoría. El paciente continúa obnubilado, no responde al medio. Y aquí en la nota que coloqué, puse una serie de planteamientos y básicamente la descripción es que se encuentra en un estado de estupor y que no tiene respuesta terapéutica positiva con naloxona. Y además, por el otro lado, vean que presentó un globo vesical y después de colocar una sonda vesical, drenó 1.200 mililitros de orina. Como que ese paciente tiene algo. Entonces, solicitamos la valoración por parte de neurología y el neurólogo decide enviarle un estudio con electroencefalografía. Y la electroencefalografía realmente no fue concluyente porque describe un electroencefalograma anormal por evidencia de lentificación difusa,
o sea, por la presencia de un patrón de ondas de tipo teta difuso, y nos devuelve la pelota poniendo esto, ¿verdad?, a correlacionar con la clínica posible encefalopatía de etiología determinada. Entonces, al final no sabemos qué es lo que tiene ese paciente. Entonces, le enviamos un TAC, un angiotac, para descartar de que por la compresión se haya producido una trombosis de senos venosos durales. Se envió un angiotac contrastado y, sin embargo, lo único que se vio era que el seno lateral izquierdo, como se ve acá, está, perdón, el seno lateral derecho está de calibre un poco más grande. Eso es esperable. La asimetría de los senos laterales no es inusual, pero no había trombosis. Y cuando se le realizó la tomografía, se vio un edema importante. Vean ustedes aquí, todo esto ha perdido la diferenciación sustancia blanca con sustancia gris. Ese paciente tiene edema. Y el poquito lumen que tenía para el retorno venoso se lo terminó de tapar el portacar. Y observen ustedes, el paciente estaba sentado, la ingurgitación yugular. Esta fue de la venodisección para colocar el portacat. Aquí está el tambor. Esto fue del túnel. Entonces, ¿qué hacer con este caso, verdad? Tomar decisión. Entonces, los cirujanos oncólogos analizaron el caso, vieron las imágenes. El caso realmente, desde el punto de vista pronóstico oncológico, era relativamente malo y se tomó la decisión triste de retirar el portacar. Y después de retirar el portacar, el paciente empezó a mejorar su estado ascensorio. Vean que aquí ya está fuera de la cama, por aquello de la precaución, se le colocó esta sábana para sujetarlo, y acá inclusive ya está en salón, ya neurológicamente está mejorando y se egresó sin el portacar, pero con la experiencia lamentable de que por ese hilito por donde pudo pasar el catéter para quimioterapia, era el hilito que lo estaba manteniendo con un estado neurológico apenas sobrio. Bueno, para terminar, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa de anestesia para pacientes con síndrome de vena cava superior? Quizás la clave de éxito es aprender a anticipar los sustos, y no solamente para los pacientes de síndrome de vena cava superior, sino para cualquier acto anestésico. Y a veces los mayores sustos se los lleva uno cuando son casos relativamente fáciles. Pero en el caso de un síndrome de vena cava superior, tenemos que contar con un montón de planes, y sobre todo para el abordaje de la vía aérea. Recordemos de que el factor crítico para minimizar la mortalidad perioperatoria en estos pacientes es el manejo de la vía aérea. Y algunos casos que se han muerto durante la fase de inducción probablemente fue por falta de un plan sólido. Y para eso me recuerda un artefacto de colección que a veces también es muy útil, que son las navajas suizas. Si falla un cuchillo, entonces tenemos el otro cuchillo, y si necesita cortar, hay una tijera. Si necesita taladrar, pues ahí está el sacacorchos. Si necesita también aserrar madera, igual. Limar, también. Cortar uñas, también. O sea, debe contar con múltiples opciones. Y cada vez que tengamos un caso así difícil, siempre debemos de redimensionar a la comparación con la navaja suiza. De hecho, como anécdota, desde 1992, la NASA incluyó como kit de supervivencia de sus astronautas en el espacio un cuchillo de kit de supervivencia. De hecho, uno de los astronautas reparando el telescopio Hubble tuvo una dificultad para abrir una escotilla, y sacó una navaja suiza,
Victorinox y pudo quitar el tornillito. Bueno, como finalmente el mensaje, quizás la palabra para recalcar y recalcar es planificación.